en la década del 60, que el primero que vamos a hablar, el de la Copa que jugaban el campeón de América contra el campeón de Europa, de arranque a doble partido, uno en América, uno en Europa, y después de por diversas circunstancias se terminó jugando un solo partido en Japón. Ese torneo se dejó de jugar cuando nació el Mundial de Clubes, donde participa un representante de cada confederación. Uno de Asia, uno de América, uno de Europa, otro de la CONCACAF y así, que se juega generalmente a fin de año. Ustedes saben que en el 2025 se va a jugar el Mundial de Clubes con 32 equipos. Jugó el Mundial de Clubes en el año 2000, una prueba fue que se jugó en Brasil que ganó el Corinthians. Y después cuando ya el Mundial de Clubes fue aceptado definitivamente por la FIFA, tomó el comando, esta no se jugó más. Este Mundial de Clubes se juega en el 2025. El próximo, el 2029. ¿Quién va a jugar? El campeón de América del 2026, el campeón de América del 2027, el 2028, el 2029. Pero el campeón de América del 2026 va a esperar 3 años para jugar el Mundial de Clubes. Con lo cual por ahí el plantel no es el mismo. Y mientras tanto es muy probable que los dirigentes vuelvan a conversar para jugar entre el campeón de América y el campeón de Europa este torneo. Así como nació la finalísima entre la selección de América y la selección de Europa, así yo creo que va a revivir este torneo. Este torneo que se llama la Copa Intercontinental, se la llamaba Intercontinental de Clubes. El nombre oficial era la Copa Europea Sudamericana a partir de 1980. ¿Por qué? Porque a partir de 1980 se empezó a jugar a un solo partido en Japón y tomó el nombre Copa Europea Sudamericana o era la Copa Intercontinental Toyota, porque Toyota fue el que puso la plata para llevar ese partido a Japón. La historia era a principios de la década del 60, cuando termina la primera edición de la Copa Libertadores, el primer campeón, Peñarol, de Uruguay, jugó contra el campeón europeo, que era el Real Madrid, que venía a ganar 5 Copas de Europa. Y se jugó la primera edición de la Copa Intercontinental a doble partido. Y así se jugó la segunda, la tercera, la cuarta. Después hubo ciertos partidos que terminaron en forma violenta. Algún partido Estudiantes y Manchester en Manchester, algún partido de Independiente con el Inter en el 64, algún partido de Estudiantes con el Milan en la Bombonera, también en el 69, que terminaron presos los jugadores, o sea, Independiente con el Ajax el principio de la década del 70, eso hizo que los equipos europeos no quisieran jugar, decidían muchos de los equipos europeos dejar de lado este trofeo. No era obligatorio, no era una cosa obligatoria, que ahora el Mundial de Clubes es obligatorio, por ejemplo. Vos ganás la Copa Libertadores y tenés que ir a jugar el Mundial de Clubes. Pero en aquella época no era obligatorio. Hubo ediciones que no se jugaron, hubo ediciones que se jugaron entre el campeón de América y el subcampeón de Europa, como pasó con Boca, la primera Copa Intercontinental que tiene Boca le gana a los alemanes del Borussia Mönchengladbach, no el Dortmund, que era el subcampeón de Europa. El Olimpia de Paraguay le gana al Malmo de Suecia, que era el subcampeón de Europa en su momento. Y Independiente pierde una final intercontinental ante el Atlético de Madrid, que era el subcampeón de Europa. El Atlético de Madrid es el único campeón intercontinental y reconocido como campeón del mundo, que ahora vamos a ver, que nunca fue campeón de Europa, porque la gracia era que vos para ser campeón intercontinental tenía que ser o campeón de Europa o campeón de América. Después que nace el Mundial de Clubes y avanza, ya en esta última conducción con Gianni Infantino a la cabeza, la FIFA en octubre del 2017, los campeones de la Intercontinental, los que ganaron alguna vez la Intercontinental, ostentan el título de campeones del mundo. Hasta ese momento eran campeones intercontinentales, por más que la gente decía que los hinchas Racing dicen, Racing fue el primer campeón del mundo de la Argentina, antes que la selección, ganó un título mundial antes que la selección, no era un título mundial hasta el 2017, o sea que el primer equipo que ganó un título mundial para la Argentina fue la selección argentina, en el 78. Entonces, pero ahora sí, oficialmente Racing, Independiente, Estudiantes de La Plata, River, Vélez Sarsfield son reconocidos como campeones del mundo en su momento. Ahí tenemos los campeones intercontinentales, como le acabo de decir, reconocidos por la FIFA como campeones mundiales de clubes. Hay equipos que ganaron 3 veces el Mundial de Clubes: el Milan, el Real Madrid, Peñarol, Boca y Nacional. Nos interesa Boca porque Boca es el equipo, sí, pues estamos hablando del fútbol argentino, ¿no? El equipo argentino que más veces fue campeón mundial de clubes es Boca, 3. 2 veces hay uno solo, que es Independiente. Y una vez hay otros 4 equipos. Estudiantes, que fue campeón en el 68, cuando le gana al Manchester la final. River en el 86, que le gana al rumano, el Steaua de Bucarest. Racing en el 67, que le gana al Celtic de Escocia. Y Vélez en el 94,
84 al Milan de Italia. Esos son los 6 equipos argentinos que son campeones mundiales de clubes. Desde que existe el Mundial de Clubes, ningún equipo argentino lo ganó. Boca es campeón del 77 porque es la edición del 77, la que se fue en el 78. Ahí se empezaron a correr la fecha por esta cuestión de que los equipos europeos se hacían los burros, la iban pateando y después no se jugaba. Independiente, por ejemplo, fue campeón de América en el 72, 73, 74 y 75. 4 años seguidos. La del 72 la perdió con el Ajax. No hay campeón mundial 73. La decisión de no jugar era porque cada partido era una guerra. Este torneo pasó a jugarse un solo partido en Japón. Y ahí se calmó la historia. 1980, que el primer ganador es Nacional de Montevideo. En el 60, Real Madrid, Peñarol y ganó el Real Madrid. Acá tenemos 6 equipos que ganaron la Copa, son campeones mundiales de club en la Argentina. Hay 6 y son 6, no hay más. Boca, Independiente, Estudiantes, River, Racing y Vélez. No hay otro. En el 67 Racing le gana al Celtic, primer partido pierde en Escocia, en Glasgow, gana en Avellaneda y van al tercer partido en Montevideo. En el 68 Estudiantes gana en la Bombonera y empata en Manchester, que consagra el primer equipo del mundo que gana un título mundial en Inglaterra a un equipo inglés. Independiente gana en el 73 la final a la Juventus en partido único. Acá empezaba la historia. La Juventus era el campeón de Europa. Independiente era el campeón de América. Ya venía el problema de Independiente que había tenido con el Ajax en su momento. Estudiante había tenido problema con el Milan. La Juventus no quería jugar la Copa Intercontinental. Independiente siempre tuvo buenos dirigentes. En esa época estaba Iso, estaba Grondona, que era dirigente de Independiente, y presionan a la Conmebol y consiguen que se juegue esta final, pero a un solo partido, dice la Juventus, y en cancha neutral. Hasta ahora se venían jugando 2 partidos y un tercer partido si hacía falta. Y la Independiente dice, bueno, está bien, jugamos en cancha neutral un solo partido. ¿Dónde se jugó ese único partido neutral? En Roma fue. Y ganó Independiente con gol de Bocchini. Boca gana en el 77 al Borussia Mönchengladbach. Están acá en la Bombonera 2-2 y Boca gana en Alemania 3-0. Ahí hubo una gran jugada del Toto Lorenzo y de Alberto J. Armando. Acá ya estamos en la época de un solo partido en Japón. En el 84 Independiente gana la Intercontinental al Liverpool 1-0, gol de Percudani. En el 86 River le gana al Steaua de Bucarest, un equipo rumano, 1-0, gol de Alzamendi, ¿no? El equipo del Bambino Veira. El tiro libre y lo hace rápido Alonso. Patea Alzamendi, rebota en el arquero y del rebote de cabeza hace el gol. En el 94 Vélez le gana al Milan 2-0, Boca después le gana al Real Madrid 2-1 y acá le gana al Milan por penales. Pelé con 7 goles y goleador histórico de la Intercontinental. Alberto Spencer, el ecuatoriano que jugaba en Peñarol, 5 goles. Goleador argentino, Luis Artime, que jugando para Independiente metió 3 goles en la Intercontinental. José Sacía era un uruguayo que jugaba en Peñarol. Eusebio era el portugués del Benfica. Pepe Macía era uno de los que integraba la delantera con Pelé en el Santos. Y Alessandro Mazzola era un jugador del Inter de Italia. El que más partidos jugó es Santoro, por esta cuestión de Independiente de reiterarse como varias veces campeón. Spencer, Cubilla y Pavoni. El técnico que más veces la ganó fue Carlos Bianchi, que la ganó 3 veces. Intercontinental, no mezclen la Intercontinental y el Mundial, porque acá estamos hablando de la Intercontinental, de los equipos argentinos, de los jugadores argentinos y de los técnicos argentinos. Que no hay ningún argentino que ganó la Copa Intercontinental como jugador y como técnico. Cubilla la ganó, el uruguayo, 2 veces jugando para Peñarol y una vez como técnico dirigiendo a Olimpia. Juan Martín Mujica es el histórico de Nacional, la ganó como jugador y como técnico de Nacional. Y Trapattoni la ganó con el Milan, como jugando con el Milan y dirigiendo a la Juventus. Allá por la década del 60 existió este torneo que se llamó la Supercopa de Campeones Intercontinentales. En 1967 los dirigentes de la UEFA y de la Confederación Sudamericana, todavía no se llamaba Conmebol, Confederación Sudamericana, decidieron crear un nuevo torneo que lo pensaron de la siguiente manera: crear una copa que reuniera a los que habían ganado la Intercontinental. Nosotros vimos la Intercontinental. La Intercontinental tenía ganadores en Europa y ganadores en América. Entonces dijeron, para el 68 vamos a crear la Supercopa de Campeones Intercontinentales. Supercopa de Champions Intercontinentales, campeones intercontinentales. Se iba a jugar una eliminatoria entre los europeos y una eliminatoria entre los sudamericanos. Los que ganaran cada una iban a jugar una final a partido único, una vez en Europa
y al otro año en América. La primera edición se jugó en el 68. Entre 1960 y 1968, solo 3 equipos sudamericanos habían ganado la Copa Intercontinental, entre el 60 y el 67, porque la del 68 todavía no se había jugado. Entonces, había 3 equipos sudamericanos: Santos, que la había ganado 2 veces, Peñarol, que la había ganado 2 veces, y Racing, que la había ganado 1 vez. Y se jugó en triangular entre Santos, Peñarol y Racing, cuyo ganador fue Santos, que se clasificó para la final. Y en Europa había 2 equipos nada más que habían ganado la Intercontinental: el Inter de Lenio Herrera y el Real Madrid. El Real Madrid no le dio bolilla, no le interesó el certamen, y el Inter directamente fue a jugar la final con el Santos, que se jugó en Milán, y la ganó el Santos, que fue el primer campeón. Y la segunda edición fue más triste todavía, porque los equipos europeos ni siquiera jugaron, anunciando que no se iban a presentar, y entonces se jugó un cuadrangular entre Santos, Peñarol, Racing y Estudiantes de La Plata, que era el nuevo campeón. Y ese cuadrangular la ganó Peñarol y se quedó con la Supercopa, y nunca más se jugó.